en manos del PLD, puso en manos del grupo de Leonel Fernández, cuyo gobierno puso en manos de las peores mafias internacionales el ambiente de República Dominicana, el escenario o los distintos escenarios de República Dominicana para que al país llegaran a operar mafias de México, de Brasil, de Colombia, sobre todo de Taiwán, mafias de Emiratos Árabes Unidos, de Jordania, de Rusia, de Francia y de España, de manera inmisericordia, de forma tal que en muy pocos años, en ese primer gobierno de Leonel Fernández, que utilizó el fracasado sistema económico que puso en práctica en la República Dominicana, el neoliberalismo, para quebrar a aquellos tradicionales empresarios, para quebrar a las clases media, media-baja, y que todo aquel que tenía un poquito de ahorros los perdiera porque tuvo que comenzar el dominicano promedio a gastar todo para poder reaccionar. Después entonces de que Leonel Fernández trae a la República Dominicana el neoliberalismo para que aquellos que tuviesen más dinero pudiesen invertir. ¿Y quiénes tienen más dinero? Los mafiosos. Por eso República Dominicana, en ese primer gobierno de Leonel Fernández, se llena, óigase bien, se llena y comienzan a operar mafias que nunca antes habían operado en nuestro país, lo cual no significa que no existiesen desde antes otras mafias. Pero no tengo ni que decirles el desastre y comenzar a entregar nuestra soberanía. Las fronteras prácticamente dejaron de existir en nuestro mapa y por aparentes o posibles compromisos internacionales con lo peor del nuevo orden mundial, poner en bandeja de plata a la República Dominicana, nuestro territorio, nuestro esfuerzo, el esfuerzo y los sacrificios de los padres de nuestra patria, y no solamente los padres de la patria, sino también aquellos que sin ser considerados como padres de la patria, lucharon por nuestra libertad, independencia y soberanía, y cuyos nombres jamás serán inscritos en los libros de la historia, porque simplemente desconocemos cuáles fueron los miles de dominicanos que los sacrificaron todos, sacrificaron sus familias, sus bienes, sus teneres y finalmente sacrificaron sus vidas para que hoy nosotros nos llamemos República Dominicana. Eso lo hizo el Partido de la Liberación Dominicana. Eso lo hizo o lo permitió Leonel Fernández en ese primer gobierno fatídico y mal recordado de 1996 a 2000, que también utilizó para poner en manos del empresariado aquello que era del Estado, las empresas privadas del Estado, y ahora presentarse el doctor Leonel Fernández como una posible opción política para la República Dominicana, sin darse cuenta de que el pueblo dominicano poquito a poquito, poco a poco ha ido abriendo los ojos, entendiendo, se ve reflejado en otros países que aprenden a poner en sus puestos a los políticos corruptos, a aquellos que endeudan sus países, como hizo el Partido de la Liberación Dominicana, tanto Leonel Fernández como Danilo Medina, entregar incluso nuestra soberanía económica por décadas y más décadas y quién sabe si siglos, endeudando al país, enriqueciendo de un día para otro a personas que nunca tuvieron un centavo y jamás tuvieron posibilidades económicas de llegar a tener grandes fortunas, gracias a la corrupción, gracias a la permeabilidad, convertir a un grupo de cualesquiera de dones nadie en megamillonarios que comenzaron a competir con la oligarquía tradicional de República Dominicana, que fue justamente lo que llevó al actual estado de cosas. De repente, en el año 2016, se erige un candidato Luis Abinader con lo que sale del PRD y se reforma, se refunda como PRM, rodeado de lo peor de la historia política dominicana, porque no olvidemos por qué se suicidó don Antonio Guzmán Fernández, por la corrupción que le rodeaba y le salpicaba en la inmediatez de su persona como presidente, ese 4 de julio de 1982, en que aparece con un disparo en la cabeza el señor expresidente don Antonio Guzmán Fernández. De ahí llega el desastre que precisamente precipitó el suicidio de Antonio Guzmán Fernández, que fue la llegada de Salvador Jorge Blanco, que presionaba con meter a la cárcel, con procesar a aquellas personas allegadas a don Antonio Guzmán en asuntos de corrupción, y eso fue de acuerdo a lo que se ha venido sabiendo al paso de los años, lo que provocó el suicidio de don Antonio Guzmán. Ahí viene el desastre
el desastre de corrupción, el desastre de gobierno, el que provocó la poblada y los miles de muertos de 1984 por una firma con el Fondo Monetario Internacional, por tanto dinero que se había robado, por tan malo que habían gobernado, por no saber manejar la economía. Y no tengo ni que decirles el desastre que resultó ser el gobierno de 1982 a 1986 que encabezó Salvador Jorge Blanco, el padre del lamentablemente recién asesinado ministro de Medio Ambiente Orlandito Jorge Mera. Entonces, Salvador era Jorge Blanco, Orlandito Jorge Mera, porque su madre era Acela Mera de Jorge. Precisamente el gobierno que aparentemente sirvió o sirve todavía al día de hoy de modelo para Luis Abinader. Una copia casi íntegra del gobierno de Salvador Jorge Blanco a nivel de corrupción, a nivel de que todo funcionario hace lo que se le pegue la gana, cada cual tiene una línea comunicacional independiente y con esto en menos de 2 años han hecho fracasar a Luis Abinader en este intento de gobierno que el pueblo, sembró sus esperanzas como un posible cambio y ha resultado ser un desastre de corrupción, un desastre en la administración pública que no sale de un escándalo día tras día, con la diferencia de que si los escándalos en el gobierno de Jorge Blanco eran de 10 millones, cada escándalo de este es de 100 o 200 o miles de millones. Ahí está el niño mimado de Luis Abinader, ahí está el toro sagrado de este gobierno, como se le ha llamado, como le llamó Delvis Durán aquí en el programa, aquí en Esquien a las 11 de la mañana, el toro sagrado de este gobierno que es Roberto Fulcar, acabando en educación, otro año fracasado y República Dominicana pasará la vergüenza peor de lo que ya ha pasado en las pruebas PISA. Un desastre para el futuro, que no piense nadie que todos estos alumnos que lamentablemente han visto cómo se van los años y año tras año, vez tras vez, se nota un fracaso peor, nuestra educación cada día más atrás y nunca en la vida se había invertido tanto dinero. Invertido no, gastado. Todavía otro nuevo escándalo ahora, otro nuevo escándalo de 2.500 millones con unos libros electrónicos favoreciendo a una empresa que metió 5 cotizaciones para unos libros electrónicos para secundaria que dicen que habían entregado y resulta que tampoco se entregaron. Pero sin embargo ese es el toro sagrado de Luis Abinader. No sabemos, pero todo indica que tarde o temprano a la llegada de un próximo gobierno, ya que la justicia independiente de este gobierno lamentablemente ha quedado más que evidente que nunca existió tal intención de que hubiese una justicia independiente. Ya doña Miriam Germán Brito no puede hablar de justicia independiente, ya lamentablemente la magistrada Jenny Berenice Reynoso no puede hablar de una justicia independiente, Wilson Camacho no puede hablar de una justicia independiente, como no puede lamentablemente ningún procurador fiscal hablar de una justicia independiente. Una justicia que a nivel mediático, a nivel de relaciones públicas, aguantó un poquito allantando y trancando a algunos presos familiares de Danilo Medina, allegados de Danilo Medina, exfuncionarios, pero realmente ningún exministro que aparentemente resultarían ser los responsables de los grandes robos que definitivamente se protagonizaron en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Una protección más que evidente a Danilo Medina, a los mafiosos que lo acompañaron desfalcando el país. Una protección más que absoluta a la gente de Leonel Fernández. Miren, ahí está el caso de los aviones Super Tucanos y los radares y los 3 ojos. ¿Acaso no es más que evidente que otro de los toros sagrados del actual gobierno no es solamente Danilo Medina, sino también Leonel Fernández? ¿Acaso no han dejado a sus personas trabajando en el gobierno, dejando fuera del gobierno a los que prácticamente arriesgaron las vidas y casi se mataron para que Luis Abinader fuera presidente? No solamente el PRM, las grandes masas del pueblo dominicano que el 5 de julio de 2020 se arriesgaron en las urnas para que hoy día Abinader y su grupo estén en el Palacio Nacional gobernando. El desastre del Gabinete de Políticas Sociales, el desastre en educación, el desastre en los aspectos médicos de la salud, desastres en la frontera, escándalos en todos lados y lamentablemente ni siquiera vamos por mitad de gobierno. Hablar de un proyecto de reelección, que no es un proyecto de reelección, es un proyecto de repostulación, se llamaría reelección cuando eventualmente pueda ganar. Mientras tanto es una repostulación en uno de los momentos en que definitivamente todo el mundo compara al gobierno de Luis Abinader
con el gobierno de Salvador Jorge Blanco, porque ha superado la corrupción incluso de los gobiernos de Hipólito Mejía, de Leonel Fernández y Danilo Medina.